buenos días compañeros y licenciada del curso de epistemología. En este video hablaré de un personaje muy importante a la hora de referirse a circuitos eléctricos. Se trata de Gustav Robert Kirchhoff, que nació en 1824 en Königsberg, Prusia, que antiguamente fue un reino de Europa. Sus estudios primarios y secundarios los cursó en el Instituto Quakenbrück, en donde destacaba en el área de matemáticas. Sus estudios universitarios los prosiguió en Albertus de Königsberg, en donde asistió a un seminario de matemáticas que era impartido por Jacobi, que fue un matemático judío, y Neumann, que se le considera el padre de la física teórica. Jacobi y Neumann en 1833 crearon el seminario para incentivar a sus alumnos a utilizar métodos de investigación, y en 1843 se integra Kirchhoff al seminario. Dicho año Jacobi cae en una enfermedad, por lo que el seminario queda a cargo únicamente de Neumann, que fue el que influenció bastante en los estudios de Kirchhoff. En 1845, siendo estudiante aún, bajo la guianza de Neumann, formula las leyes de los circuitos eléctricos. La primera ley de los nodos, que nos dice que la corriente que entra o que sale en un nodo de un circuito eléctrico debe ser cero, y la ley de las mallas, que nos dice que la sumatoria de caídas de voltaje en un circuito eléctrico debe ser cero. En 1847 finaliza sus estudios universitarios y se traslada a impartir clases en la Universidad de Heidelberg en 1854. En dicha universidad conoce a Robert Bunsen, con quien años más tarde inventarían el espectroscopio, que es una herramienta utilizada para medir las propiedades de la luz. Contrae matrimonio en 1857 con Clara Richelot, con quien procrea 3 hijos y 2 hijas. En 1860, haciendo uso del espectroscopio junto a Robert Bunsen, descubre el cesio, y en 1861 el rubidio. A lo largo de sus 63 años de vida escribió varios artículos y recibió varios premios. Su artículo más conocido es la Conferencia sobre Física y Matemáticas. Vivió 63 años y falleció en 1877 por causas naturales. A continuación se resolverá un ejemplo de un circuito que será resuelto por la ley de las mallas y la ley de los nodos. Empezamos resolviendo el circuito por el método de las mallas. Teniendo ya nuestro circuito y habiendo elegido ya nuestras mallas, asumimos que nuestra corriente I1 y nuestra corriente I2 van a favor de las agujas del reloj. Asumamos que iniciamos en el punto A. Iniciamos el recorrido a través de la malla hasta regresar nuevamente en el punto A. Y las componentes que se encuentran en el trayecto irán formando nuestra ecuación. Nos damos cuenta que en el trayecto encontramos 12 voltios, una FEM de 12 voltios, una resistencia de 2 ohmios y otra resistencia de 4 ohmios. Formulamos nuestra ecuación. Esta sería la primera ecuación perteneciente a la malla 1. Nos trasladamos a la malla 2. Nuevamente hacemos lo mismo, elegimos un punto cualquiera e iniciamos el recorrido a través de la segunda malla. Nos damos cuenta que encontramos la resistencia de 4 ohmios, otra resistencia de 2 ohmios y una FEM de 9 voltios. Y regresamos al mismo punto B. Formulamos nuestra segunda ecuación. Ahora contamos con 2 ecuaciones. Ahora contamos con un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas y vemos que tenemos 2 ecuaciones. El método más sencillo que podríamos utilizar para resolverlo es una sustitución. Despejamos la corriente 1 de la segunda ecuación y la sustituimos en nuestra primera ecuación y encontramos que el valor de la corriente 2 es de menos 0.3 amperes. Una vez tenemos la corriente 2, nos damos cuenta que nuestra corriente 1 ha quedado en términos de la corriente 2, pero como ya conocemos la corriente 2, procedemos a sustituir el valor encontrado para encontrar la corriente 1, que es de 1.8 amperes. Para corroborar que todos nuestros datos y operaciones que realizamos están correctos, tomamos nuestras 2 corrientes que encontramos y procedemos a sustituirlos en cualquier ecuación. Y en ambas debe de dar 0 para que se cumpla el teorema de Kirchhoff de las mallas. Empezamos tomando nuestras 2 corrientes y las sustituiremos en la primera ecuación. Y haciendo los cálculos y simple álgebra, llegamos al resultado que nos da 0. Entonces nuestro procedimiento está correcto para el método de las mallas.
Procederemos a resolver el mismo circuito utilizando la ley de los nodos. Para eso seleccionamos un nodo que es la intersección de 3 o más componentes en un circuito. Seleccionamos un nodo al cual llamaremos voltaje A. Para este problema también nos ayudaremos de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejaremos la corriente, que nos quedará voltaje sobre resistencia, para poder resolver el problema. Iniciamos el recorrido desde el voltaje en A, que es nuestra incógnita, hasta la Tierra, que sería nuestro otro nodo. Iniciamos nuestro recorrido para la corriente I1, tenemos un voltaje en A que no lo conocemos. Procedemos a escribir voltaje en A, vemos que tenemos otro voltaje de 12 voltios, de más a menos 12 voltios, dividido la resistencia, que la única resistencia en el camino es 2 voltios. Hacemos lo mismo para la segunda corriente. Empezamos voltaje en A, vemos que no tenemos ningún otro voltaje. Entonces sería solo voltaje A dividido la única resistencia, que es 4. Lo mismo para la corriente 3. Iniciamos nuestro recorrido. Tenemos un voltaje de 9 voltios, de más menos voltaje A menos 9 voltios, dividido la única resistencia que está en el camino, que es de 2 voltios. Todo esto igual a 0 para que se cumpla la ley de los nodos. Resolvemos nuestra ecuación, que es una simple ecuación con una incógnita, y encontramos que el voltaje en A es de 8.4 volts. Si sabemos que esta es nuestra corriente 1, esta es nuestra corriente 2 y esta es nuestra corriente en 3 en términos del voltaje en A, y ya conocemos el voltaje en A, procedemos a sustituir el voltaje en A para encontrar los valores de nuestras corrientes. Una vez sustituido, nos encontramos nuestra corriente I1, que es de menos 1.8 amperes, nuestra corriente 2, que es de 2.1 amperes, y nuestra corriente 3, que es de menos 0.3 amperes. Y como podemos ver, llegamos al mismo resultado, menos 0.3 amperes, menos 0.3 amperes, 1.8 amperes y 1.8 amperes. Corroborando que nuestras operaciones están correctas y que se cumplen las leyes que formuló Kirchhoff. Una reflexión final acerca de este personaje, puedo decir que siendo estudiantes podremos lograr mucho, y Kirchhoff es el claro ejemplo de ello, debido que aún él siendo estudiante pudo formular sus dos famosas leyes. Todos fuimos dotados de conocimiento y sabiduría para poder sobresalir y comprender el mundo. En nosotros está la decisión de sobreexplotar nuestro potencial o quedarnos simplemente esperando a que otras personas hagan descubrimientos que podríamos hacer nosotros. Si nos esforzamos, quizás algún día alguno de nosotros podrá llegar a ser una persona más influyente que los personajes que en este momento estamos exponiendo.